tratando de definir de parte de la Biblia la justificación y la santificación. Una de las áreas de mayor confusión entre los adventistas, al igual que para muchos otros cristianos, tiene que ver con la relación entre la justificación y la santificación, o como algunos lo ponen, entre la justicia imputada y la justicia impartida de Cristo. Me gustaría que enfoquemos nuestra atención en este asunto problemático del Evangelio en el Adventista. Un asunto cercanamente relacionado a la salvación objetiva y subjetiva. Es más, vamos a ver cómo la justificación tiene su parte objetiva y su parte subjetiva, y la santificación igualmente, objetiva y subjetiva. Ya que muchos de ustedes crecieron en la iglesia adventista, comenzaremos repasando lo que se ha enseñado tradicionalmente en el adventismo. Este punto de vista, desafortunadamente, es el que aún se está enseñando por la mayoría de los ministerios independientes, los que dicen defender el adventismo histórico. Después de repasar nuestra historia, definiremos estos dos términos, la justificación y la santificación, o justicia imputada y justicia impartida. Y luego examinaremos cómo se usa en las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento. Ojalá esta cosa no funcione. A ver, mejor la pongo aquí de tal manera que no suene. Luego cuando voy a la casa se me olvida que lo hice y nunca escucho las llamadas. La enseñanza adventista tradicionalista de la justificación y la santificación. Ya estudiamos anteriormente que los adventistas han estado enseñando el evangelio arminianista, que la salvación que Cristo realizó en la cruz fue solamente provisional. Así que para que llegara a ser una realidad, teníamos primero que arrepentirnos, es decir, apartarnos de la vida de pecado, creer en Cristo Jesús y confesar todos los pecados que ya hemos cometido. Por así decir, para actualizarlo, para echarlo a andar. Esta manera tradicional de entender la salvación ha afectado en gran manera nuestro entendimiento y por lo tanto nuestra enseñanza acerca de la justificación y la santificación, a la vez que algunas de nuestras doctrinas principales. Como resultado, la justificación se ha definido como el perdón de pecados pasados solamente. Pero como el perdón de pecados, que es tan maravilloso, es algo negativo, es decir, solo cancela una mala deuda, esto en sí mismo no nos hace justo y por lo tanto no nos puede salvar. Por eso es que la justificación tiene que estar acompañada por la santificación o vivir santo. Si vamos a llegar al cielo, consecuentemente la justificación más la santificación, esto es lo que se ha enseñado, no es lo que la Biblia dice, es lo que finalmente nos calificará para el cielo, porque la santificación es nuestra obediencia. Sin embargo, sabemos que la santificación es un proceso que desafortunadamente está acompañado de fracaso. ¿Qué hacemos con los nuevos pecados que hemos cometido, ya que la justificación es solamente el perdón de pecados pasados? Nuestra respuesta ha sido que cada vez que cometemos un pecado nuevo, revertimos estar
condenados hasta que nos arrepentimos y confesamos ese pecado. Como resultado, la experiencia cristiana de la mayoría de los adventistas ha sido como un yoyo entre la justificación y la condenación. Esto, como se puede imaginar, es muy frustrante. Este punto de vista de la justificación y la santificación, que es mayormente responsable de robarles al pueblo de Dios la seguridad de la salvación y ha hecho que muchos se salgan de nuestra iglesia. Díganme, ¿quiénes quieren quedarse en una iglesia que no ofrece verdadera paz con Dios y que constantemente te está llenando de culpabilidad? Esta idea confundida de la salvación es lo que llevó a Elena de White a corregir a los pastores de Battle Creek en 1890. Y aquí está la cita. Se me ha presentado un peligro vez tras vez de entretener como pueblo ideas falsas de la justificación por la fe. Se me ha mostrado por años que Satanás trabajaría en una forma especial para confundir la mente en este punto. Se me ha mostrado que muchos se han alejado de la fe por las ideas tergiversadas y confusas de la salvación, porque los ministros o pastores han trabajado en una forma incorrecta para alcanzar corazones. El punto que se ha instado sobre mi mente por años es la justicia imputada de Cristo. Está ahí en Fe y Obras, página 18. Así es que, desafortunadamente, esta tergiversada y confusa idea de la salvación todavía está siendo enseñada por aquellos que defienden el adventismo histórico. La justificación o justicia imputada aún está definida por ellos como solamente el perdón de pecados pasados. Cuando se les pide que definan este punto de vista de las Escrituras, la respuesta típica provista son dos textos y ambos son tomados fuera de contexto. Y aquí están. No le di dos. Aquí está. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. La idea de que Dios constantemente nos está perdonando. Romanos 3:25. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para demostrar así su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados y para ellos la idea ahí de anteriormente está hablando solamente del pasado. Analicemos el contexto. En ningún lugar de las Escrituras encontramos la justificación definida como solamente el perdón de pecados pasados. Es más, en ningún lugar en la Biblia entera encontramos que la justificación más la santificación es lo que nos califica para el cielo. Es cierto que la Biblia claramente enseña que la justificación por la fe genuina siempre resulta en santificación, es decir, buenas obras. Pero estas obras son la evidencia de la salvación. Dan testimonio de las verdades y de la verdadera justificación por la fe, pero no contribuyen ni una jota ni un tilde a nuestro boleto para ir al cielo. Santiago fue muy claro en su epístola. La fe que justifica, si no está acompañada por obras, dice él, está muerta. Dice así: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle esa fe? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Qué tonto eres. ¿Quieres
convencerte de que la fe sin obras es estéril. Entonces, ¿cómo definimos la justificación y la santificación en las Escrituras? La palabra justificación, como la palabra condenación, es un término legal que se usa en la corte. Un buen ejemplo de esto está en Deuteronomio 25:1, que dice: cuando dos hombres tengan un pleito, se presentarán ante el tribunal y los jueces decidirán el caso, absolviendo al inocente y condenando al culpable. Así es que el culpable es condenado, el inocente es justificado o absuelto. La justificación significa ser declarado justo. Cuando se usa en el contexto del Evangelio, la palabra justificación se usa en dos maneras: como un hecho objetivo y también como una experiencia subjetiva. Como hecho objetivo, la justificación se aplica a toda la raza humana que ha sido completamente redimida en Cristo Jesús. Romanos 5:18. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Así es que noten, lo que se hizo por todos. Pero como esta justificación objetiva es el supremo regalo de Dios para la humanidad, las buenas nuevas del Evangelio tiene que recibirse para poder ser experimentada. Por lo tanto, la justificación como experiencia subjetiva se aplica solamente a aquellos que han creído y obedecen el Evangelio y han sido bautizados para estar en Cristo. La Biblia se refiere a esto como justificación por la fe. Marcos 16:15 les dijo: id por todo el mundo y anunciad las buenas nuevas a toda criatura. Romanos 5:1, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta doble aplicación de la justificación se aplica también a la palabra santificación. Cuando se usa en un sentido espiritual, la santificación significa santo o apartado para un uso sagrado. Estos siguientes ejemplos son de la santificación, unos usados como verdad objetiva y también una experiencia subjetiva. La verdad objetiva, 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Así es que, objetivamente, los que están siendo santificados son los creyentes, tanto allí en Corinto como en el resto de Asia Menor, donde había estado predicando Pablo. 1 Corintios 6:11 dice: y eso erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, se hace una realidad cuando ellos creen y aceptan el sacrificio de Cristo Jesús, es decir, la justificación objetiva, lo que Cristo ya hizo. Ahora, la aplicación subjetiva. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, por el Señor, porque desde el principio
Dios os escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tenéis en la verdad. Así es que Dios en realidad nos ha escogido a todos, pero esto se activa, se hace real en nuestra vida a través de la fe que el Espíritu Santo nos da, que tenéis en la verdad. Es obra del Espíritu Santo. Miren, Primera de Pedro 1:2. Según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en vosotros la gracia y la paz. Noten, Pablo ya nos ha dicho que Cristo es el que nos da tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Y aquí nos está diciendo en Primera de Pedro que mediante la obra santificadora del Espíritu, Él está obrando en nosotros, nos está santificando, nos permite obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunda en vosotros la gracia y la paz. Así es que en Cristo todo el mundo ha sido santificado o hecho santo. Efesios 1:4 dice, Dios nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Aquí dice la Nueva Internacional, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Este es el uso objetivo de la santificación. Pero la santificación como experiencia subjetiva se aplica solamente a los creyentes que han sido justificados por la fe. Y este es un proceso de toda la vida. Es cierto que la justificación por la fe significa no yo, sino Cristo. Y esto aparta el creyente para un uso santo. Miren lo que dice Gálatas. Gálatas 2:20 lo conocemos bien. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en Gálatas 5:13 y 14 dice, os hablo así, hermanos, porque habéis sido llamados a ser libres. Ya no estamos bajo el yugo de la ley. Pero no os valgáis de esta libertad para dar rienda suelta a vuestras pasiones. Más bien, servíos unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En la justificación por la fe, Dios declara a los pecadores que creen en Cristo como justos o justificados. Romanos 4:5 dice, sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Noten la palabra que usa para nosotros, malvados. ¿Usted cuando piensa de usted mismo se piensa en que es malvada o malvado? Es posible que no. Pero Pablo así lo presenta. Esto quiere decir que Dios declara a los creyentes como perfectos en actuación, en justicia, como también en naturaleza. La pregunta que suscita esta realidad es, ¿cómo puede Dios hacer esto y mantener su integridad a su ley que nos condena a los pecadores a muerte? La respuesta es que la palabra justificación se puede aplicar de dos maneras y ambas son aceptables legalmente. La primera es cuando el acusado es encontrado inocente. Naturalmente, esta definición no se puede aplicar a nosotros porque todos hemos pecado y estamos
cortos de la gloria de Dios. Pero el segundo uso de la palabra justificación es cuando la persona culpable ha cumplido con la demanda de la ley. Como pecadores, la ley nos condena a muerte, y no cualquier muerte, muerte eterna. Pero cuando fuimos bautizados para estar en Cristo, fuimos bautizados en su muerte, que incidentalmente fue al pecado. Por lo tanto, Dios puede legalmente declarar a los creyentes justos o justificados, ya que la fe, acompañada del bautismo, significa que nos identificamos con la muerte de Cristo. Miren cómo lo pone en Romanos. ¿Acaso no sabéis que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Dice Pablo. Porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. De esta manera, la justificación por la fe significa, por un lado, que estamos completos en Cristo y completamente calificados para el cielo, ahora y en el juicio. Miren lo que dice Colosenses 2:10. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, vosotros habéis recibido esa plenitud. Pero por el otro lado, también quiere decir que nos tenemos que considerar muertos al pecado y vivos para con Dios. Colosenses 2:6, por eso, de la manera en que recibisteis a Cristo Jesús como Señor, vivid ahora en Él. Y Romanos 6:10 y 11, en cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. El resultado es una vida de santificación que es el fruto de la justificación por la fe. Así es que espero hayan entendido, ¿verdad? Que objetivamente Jesús proveyó una justificación para todo el mundo. Pero esa experiencia la va a tener la persona que lo acepta. La santificación que es necesaria porque son los frutos de lo que Dios hizo en nosotros y muestra que en realidad no estamos jugando, que lo estamos tomando en serio. La santificación que Dios proveyó para todo el mundo es algo subjetivo, es decir, que experimentamos nosotros cuando dejamos que Cristo viva en nosotros, cuando decimos ya no vivo yo, cuando aceptamos nuestra muerte al pecado y que nacemos nuevamente en Cristo Jesús. Esto es muy importante porque solamente así vamos a poder tener éxito en la vida cristiana. Las obras no nos salvan. Son el fruto de lo que Cristo ya hizo por nosotros y en nosotros. Y Dios quiera que esa sea nuestra experiencia. Oremos. Querido Padre Celestial, como seres humanos a veces nos enfocamos bastante en la experiencia que tenemos de nuestra pecaminosidad. Pero te damos gracias porque sabemos que tú nos has salvado y que esa salvación es una que nos lleva hasta el cielo porque es a través de tus méritos. Ayúdanos a aceptarlas y hacerla nuestra. Yo creo que la mayoría ya bajamos al bautismo y aceptamos nuestra muerte y nuestra vida nueva en ti. Y permite que esa realidad sea una que disfrutamos todos los días. Gracias, Señor, por hacerlo una realidad de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Gracias, hermanos, por venir.
Aprecio mucho, poco a poco hemos tenido más. Así es que gracias por estar aquí. Que el Señor los bendiga.